El Estado costarricense no ha brindado un reconocimiento y una tutela adecuada a los territorios de los pueblos indígenas, aun a pesar de que estudios lingüísticos como de la genética de las poblaciones de la Universidad de Costa Rica determinan que los pueblos de la estirpe chipchense, a la que pertenecen bribris, cabécares, maléculos, deribes, noes, bruncas y huetares, se originó en estas tierras entre 6.000 y 7.000 años atrás. A pesar de ello, existió una tendencia durante el siglo XIX y parte del XX a considerar las tierras de los pueblos indígenas como baldías, es decir, como no habitadas. Con el transcurso del tiempo, especialmente en América Latina, se originaron las corrientes indigenistas que proclamaron la necesidad de respetar la territorialidad indígena como condición para la reproducción cultural de dichos pueblos, lo cual repercute en Costa Rica, por lo que en 1939 se promulga la Ley de Terrenos Baldíos, que por primera vez previó un régimen especial de las tierras de los pueblos indígenas, al exceptuarlas de la condición de baldías. No obstante, no se delimitaron específicamente los territorios indígenas, por lo que no fue posible evitar su usurpación. En 1945, el Estado creó la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación, institución que intentó operativizar la norma anterior para frenar el despojo, insistiendo en la creación de los territorios indígenas. En 1956 se crearon en Buenos Aires los primeros territorios, que correspondían básicamente a los actuales de Ujarrás, Salite, Cabagra, Boruca, Reycurré y Térraba, excluyendo tierras habitadas o utilizadas por las comunidades indígenas de gran relevancia. La indicación por medio de la norma de una delimitación territorial indígena en Buenos Aires no produjo inmediatamente el amojonamiento de los territorios, por lo que no se detuvieron los desalojos de tierras, aunque a partir de esa fecha tuvieron el carácter de ilegales, y como consecuencia no se impiden las usurpaciones y por el contrario se consolidan propiedades de foráneos en tierras indígenas. En 1959, la Asamblea Legislativa adoptó el Convenio 107 de Trabajo de la OIT sobre poblaciones indígenas. Este instrumento exigía la consolidación de la territorialidad indígena, definiéndola no solo como aquellas tierras ocupadas por estas comunidades, sino también las que fueren de uso tradicional. Sin embargo, no se aplicó ni una sola vez durante toda su vigencia. Durante los siguientes 14 años, entre 1959 y 1973, no ocurrieron hechos significativos. El despojo continuó y se agudizó allí donde ya ocurría. También se inició en regiones más aisladas. En 1973 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI. Inicialmente su mandato fue el de ejercer la coordinación entre instituciones públicas y comunidades indígenas, con una perspectiva integracionista. Sin embargo, la CONAI muy rápidamente se politizó y jamás ejerció una acción real y tangible para respaldar los derechos territoriales indígenas, y por el contrario realizó algunas negociaciones un poco cuestionables, pagando aparentemente a usurpadores no indígenas sumas elevadas como si fueran propietarios. En 1973 se promulgó la Ley Indígena, la cual por primera vez estableció con claridad la naturaleza especial de las tierras indígenas al definirlas como inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para los indígenas que las habitan. A la vez estableció la prohibición para los no indígenas de alquilar, arrendar, comprar, adquirir de cualquier manera terrenos o fincas en los territorios indígenas. La ley indígena en forma explícita reconoció el hecho de que personas no indígenas habían adquirido tierras en esos territorios, por lo que previó un fondo importante para su recuperación. De esta manera, también estableció el carácter de propietarios de buena fe para aquellos no indígenas que hubiesen adquirido terrenos antes de dicha ley y los que posteriormente a ella sobre quienes eventualmente pesaría una situación de ilegalidad. Por desgracia, el fondo nunca se ejecutó, por lo que la ley no logró integrar los territorios en que había personas no indígenas ni frenar situaciones de despojo promovidas por los mismos hacendados no indígenas ya presentes o por otros colonos.
La ley indígena señaló en 1977 que los territorios serían regidos por estructuras indígenas tradicionales. Sin embargo, al no existir estas o haber perdido coherencia por el impacto de los procesos de imposición cultural, el reglamento de la ley promulgado en 1978 dispuso que las estructuras que regirían los destinos de las comunidades indígenas y sus territorios serían las Asociaciones de Desarrollo Integral, ADI, al amparo de la Ley de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, DINADECO, situación que generó el surgimiento de organizaciones desde la oposición donde participan generalmente poseedores de tierras no indígenas de mala fe, o estas tienen una gran injerencia, lo cual desencadena en la dificultad de determinar cuál organización tiene legitimidad para representar a las comunidades. Los cambios estructurales de las políticas públicas en cuanto a las orientaciones de la economía nacional en los años 80 y 90 tuvieron efectos nefastos en los territorios indígenas y están ligados a procesos de pérdida territorial por el empobrecimiento de las comunidades, especialmente en la región sur del país. Estos cambios significaron la pauperización de muchas comunidades indígenas y ante la necesidad, algunas familias empezaron a tratar de vender, alquilar sus tierras, incluso a no indígenas, lo cual fomentó una mayor presencia de colonos no indígenas y acaparamiento de tierras en manos de hacendados ya ahí establecidos. En 1992, el Estado adoptó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, el cual sustituye al 107, reconociendo el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, fomentando el desarrollo de procesos autonómicos y condenando anteriores orientaciones paternalistas y asimilacionistas. Sin embargo, este nuevo instrumento normativo, que venía a reforzar lo establecido en la ley indígena, no significó cambios contundentes en cuanto al fenómeno de la desaplicación legal, variando en poco o en casi nada la situación de la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas. El Convenio 169 de la OIT, al contener normas generales, obligaba a los estados adoptantes a establecer una legislación específica que lo hiciera posible. En este sentido, en 1994 se publicó en la Gaceta la primera versión del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, el cual establecía una puesta en operación precisa en el tema de tierras en cuanto a su desalojo de personas no indígenas. Pero después de intenso trabajo y de llegar el proyecto al plenario en 1997, los diputados por mayoría no lo aprobaron. El proyecto poco tiempo después fue archivado, volviendo a la corriente legislativa para el 2004, donde nuevamente se realizaron consultas y discusiones en profundidad y se le hicieron nuevas enmiendas, arribando nuevamente en el 2007 al plenario, pero fue devuelto a la comisión sin plazo por un error material. En el 2010 acontece la arrastrada. El movimiento indígena trató de apelar a la Asamblea Legislativa porque se aprobara o rechazara el proyecto de ley, donde un grupo de manifestantes indígenas ingresó pacíficamente en la Asamblea de Beneméritos exigiendo una respuesta, y por el contrario fueron desalojados de forma violenta de la Asamblea Legislativa, y como consecuencia no votaron el proyecto y fue desechado del actual periodo legislativo 2018-2022. De este acto, muy específicamente, surgió la iniciativa de la dirigencia del territorio Salitre, en el Cantón de Buenos Aires, por iniciar procesos de recuperación de tierras sin esperar decisiones del Estado, tomando posesión de fincas ocupadas ilegalmente por no indígenas, para luego distribuirlas entre familias indígenas con necesidad de tierra. En el 2012 se inició este proceso de recuperación de tierras de forma autónoma y con ello la violencia en dichas zonas. Y esta es la antesala de los eventos que generan la resolución 1615 del 22 de marzo del 2012 desarrollados por mi compañera Marianela Díaz. Sin embargo, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone medidas cautelares, las mismas al día de hoy no se han cumplido a través de acciones concretas. En el 2016 se implementa un protocolo de acción, un protocolo de implementación para definir acciones por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Además, el Instituto de Desarrollo Agrario INDER se responsabilizó de la implementación del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, plan que se suponía tenía una duración de 6 años, donde al finalizar los mismos se tendría por desocupada de manera total los territorios indígenas. El gobierno además implementa mesas de diálogo, las cuales no rinden muchos frutos. Sin embargo,
al contrario de lo que le establecían dichas medidas cautelares, el cumplimiento de la ley indígena sobre la devolución de los territorios a sus legítimos propietarios continuó, así como una ausencia de control de la usurpación en los territorios, dada la falta de atención oportuna y eficaz de las autoridades de gobierno al conflicto planteado por las recuperaciones, lo cual incrementó el estado de vulnerabilidad y desprotección de las personas indígenas. Todos los sucesos fueron denunciados mediante todas las vías existentes en nuestro territorio nacional. Los hechos documentados en informes y notas institucionales de la Defensoría de los Habitantes, pronunciamientos de los consejos de mayores del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena y otras organizaciones no gubernamentales como la Coordinadora de la Lucha Sur y de Forest Peoples Program. También por parte de las universidades públicas mediante diferentes estudios y pronunciamientos y de la propia Oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica. Sin embargo, la violencia ha ido en escalada, con múltiples agresiones balaceras, amenazas de muerte, intimidaciones, impedimentos de circulación, quemas de viviendas y cultivos. Esta ha llegado hasta el asesinato de 2 de sus líderes, Sergio Rojas Ortiz, del territorio Salitre, y Jerry Rivera, del territorio de Térraba, el atentado contra el líder Brorán Pablo Cibar y varios intentos de asesinato del líder Bribri Minor Ortiz Delgado, entre otras personas agredidas. Hasta la fecha no se tiene al autor y mucho menos una condena por estos hechos, quedando en la impunidad. El gobierno costarricense no ha concretado la recuperación de las tierras indígenas y en el 2020 realiza una declaratoria de interés público del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas de Costa Rica, además de emitir un comunicado en el 2020, precisamente en junio de ese año, donde implementa acciones para la protección de los pueblos indígenas, prácticamente retomando a los compromisos establecidos tras la imposición de las medidas cautelares de la Corte Interamericana. A pesar de muchos esfuerzos realizados por el gobierno costarricense, en fecha 2 de julio del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite para su estudio por el fondo la petición contra el Estado costarricense presentada desde el 2012 por el pueblo de Borán, donde consideran el pueblo de Borán violaciones como la falta de reconocimiento del territorio ancestral del pueblo teribre, la limitación de la participación efectiva y razonable en la toma de decisiones y administración del territorio nacional y el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades indígenas, la falta de consultas sobre proyectos en sus territorios y la ausencia de recursos efectivos y adecuados, donde la comisión encontró que se había agotado los recursos internos y que las alegaciones no eran infundadas, admitiendo para su estudio dicha solicitud. Por otra parte, a pesar de que el gobierno costarricense ha realizado esfuerzos durante los últimos años a través de la mayoría de normativa reciente, como son el protocolo de consulta, la ley de acceso a la justicia y la construcción de la política pública intercultural, incluyendo la modificación del artículo 1 de nuestra Constitución, parecen esfuerzos que se han quedado en la mera retórica.